Hi everyone, my name is Beth Pitts. I'm a member of Writers Rebel and I've been living in Ecuador for around 10 years now. I'm the author of The Moon Guide to Ecuador and the Galapagos Islands, which is a guidebook on Ecuador with a focus on ethical travel. I've been working with indigenous communities here in Ecuador since 2013, especially those defending their territories from extractive industries such as oil and mining. And I mostly work with communities in the Amazon. In this interview, I speak with Alexa Narvaez, who is an indigenous defender from Ecuador's northern Amazon region. She belongs to the Cofán nationality, and her community of Sinangue is famous for winning a historic legal battle against the Ecuadorian state in 2018. After the state allowed 50 gold mining concessions to enter Cofán territory without their permission. And the community of Sinangue, Alexa's community, took the government to court and won, which annulled the 50 gold mining concessions and protected the headwaters of one of Ecuador's most important and largest rivers, the Agua Rico. Alexa is an inspiration. She was the first woman to join her community's territorial guard, and she's the president of their Women's Association. We had a wide-ranging conversation which covered everything from the ancestral stories of the Cofán to how ayahuasca informs their resistance, to how they are treating COVID with medicinal plants, and their historic legal victory against the state. The interview's in Spanish, so click on the CC or closed captions button for the English subtitles. I hope you enjoy the interview. Hola Alexa, entonces dime un poco sobre ti y tu comunidad Cofán de Sinangue. Pues hola a todos, mi nombre es Alexandra Narváez, formo parte de la Asociación de Mujeres Chameco. Soy presidenta, formo parte también de La Guardia y también ayudo a la comunidad en cualquier de gestión que pueda hacer. Me gusta mucho ser guardia, ayudar a toda mi comunidad. Ha sido muy difícil, pero no imposible ser una mujer que está dando el paso que ninguna ha dado, de liderar, de enfrentarme a muchos problemas, a muchas situaciones. Y estoy muy orgullosa de mí misma de poder demostrar a otras mujeres que nosotros como mujeres podemos salir adelante, podemos dar un ejemplo a nuestras hijas para que este legado que estamos dejando sea para nuestras hijas, de que como mujer nuestras voces también se puedan ser escuchadas. Para mí ha sido también muy duro comenzar, ¿no? La Guardia fue triste y a la vez feliz porque primero muchas críticas de parte de los hombres, que por qué una mujer debería estar en La Guardia o por qué una mujer tiene que hablar. Poco a poco voy aprendiendo cómo enfrentar esos problemas, cómo poder que ellos asimilen que una como mujer también puede, que una como mujer también puede hablar, que nuestras voces sean escuchadas.
también ha sido muy difícil para mi vida dejar a mis hijas a veces en los recorridos que tengo que hacer, dejarlas en casa solitas. Es un reto para mí. He ido a caminar mucho a la selva, a conocer dónde estuvieron mis ancestros. Pues para mí no es fácil, pero es mi sueño de que se acaben las mujeres discriminadas, se acaben, que nuestra voz esté siempre pisoteada en el suelo, que nadie nos escuche, que esta voz también puede, que estas mujeres, necesito verlas yo también al frente de todo esto, liderando también, o sea, ser libres, sentirnos libres, que se sientan libres de tomar una decisión, porque en mi comunidad sí es muy difícil el tema de machismo. Estoy trabajando en eso mucho y espero que mi sueño se cumpla, de que la unión hace la fuerza, y yo sé que todas las mujeres unidas vamos a salir adelante. No será fácil, no es fácil para mí, es muy duro. Mi vida ha sido muy compleja, pero siempre con un sueño, siempre con el sueño de seguir adelante, de salir adelante, de que otras mujeres también pueden, de ver a otras mujeres caminando atrás de mí, juntos conmigo, cogidas de la mano, enfrentar a todos, ¿no? Eso de mi parte, ¿no? Hermosa la respuesta, gracias Alexa. Y para ellos que no saben nada de tu comunidad de Sinangoa, como dónde es y cómo es y cuántas personas viven en la comunidad. La comunidad está ubicada en la provincia de Sucumbíos, Cantón Gonzalo Pizarro, Parroquia Puerto Libre y Comunidad Sinangüe. Ahí estamos ubicados, somos 300 habitantes, somos una comunidad pequeña, pero con mucha fuerza, con mucha energía para salir adelante y con mucha fuerza de poder luchar y defender nuestro territorio. Perfecto. ¿Y cómo es un día? Dime un poco sobre un día típico en la vida de una mujer Cofán. Un día típico de una mujer Cofán, pues en la mañana siempre estamos acostumbrados a las 5 de la mañana a levantarnos, hacer nuestra chupula, después dar de tomar a nuestros hijos, a nuestro esposo, después si tenemos hijos pequeños, cargamos a nuestros hijos, salimos a recolectar nuestras artesanías, las semillas. A veces, si es un día malo, vamos a coger, vamos al río, las pelamos a las yucas, regresamos, cocinamos, juntos con nuestros hijos, juntos con nuestros esposos, mientras que estamos preparando las yucas, la chicha, estamos contando cuentos, conversando del día en que nos ha pasado algo, nuestras anécdotas, o también, pues, mientras que está la chicha, estamos haciendo también nuestras artesanías, tomando chula con nuestras mamás, conversando. Es así, un día típico. Y en la comunidad hay como roles muy fijos para los hombres y mujeres, tienen como roles muy distintos y fijos. Sí, muy distinto sería porque nuestros esposos se van a las chacras, a veces
tenemos niños, no podemos ir, quedamos ahí en la casa y en vez de irnos con nuestro esposo, nos vamos con nuestros hijos a recolectar semillas para hacer artesanías, o nos vamos a recolectar frutos. Por ejemplo, hoy día es es época de chontaduro, ya tenemos que irnos a buscar chontas para hacer la chicha, nos vamos a pescar, también nos vamos de cacería, aprovechando cuando nos vamos de recolección de frutos, nos vamos también de pesca. Muy bonito. Y entonces todavía viven en una manera bastante tradicional. Sí, vivimos en una manera tradicional, pues vamos de pesca, de todo, como te dije, a tomar chucula, a pescar con nuestros esposos también. Hay días así muy lindos donde también nos convivimos con toda la comunidad, salimos de pesca todos, toda la comunidad. Es muy, muy bonito, la verdad. ¿Y cuántas hijas tienes tú, Alexa? Yo tengo 2 niñas ya grandes. Mi hija, la primera tiene 13 años y la otra tiene 11 años. Ya son grandes. Y dinos un poco sobre las amenazas al territorio cofano. Las amenazas, pues siempre es las grandes mineras que quieren siempre entrar a nuestro territorio sin consulta. También los pequeños mineros que traen sus dragas, canalones, pateas a nuestro territorio. También estamos amenazados con la pesca, con la caza de animales, que siempre gente ajena a territorio entra sin nuestro permiso a coger, a llevarse algo nuestro de nuestro territorio, y por eso está la guardia también. Ya tuvimos problemas de la grande minera, las 50 concesiones que vinieron sin nuestro permiso a concesionar, que para nosotros fue impactante, ¿no? Que sin nuestro permiso entren gente que ni siquiera tiene que dañar nuestro territorio, que no les importa dañar nuestra vida, nuestros ríos. Fue algo que a mí me causó un impacto grande, una rabia grande, porque nadie tiene derecho a dañar nuestro territorio, a dañar nuestro río. Y siempre voy a decir no a la minería, sí a la vida. La verdad, no puedo imaginar cómo sentiste en esta situación. No puedo imaginar la rabia. Es como yo vivo donde vivo Sí, hace 10 años y hace 3 meses tenemos un proyecto donde estamos planteando el malecón aquí con flores, ¿no? Hacemos mingas. Y después de 3 meses, solo 3 meses, si alguien destruye aquí las flores del malecón, va a totalmente romper mi corazón. Esto no es mi territorio ancestral. Entonces, no puedo imaginar cómo sintieron ustedes cuando pasó esto, porque esto sí es su territorio ancestral y también es su supermercado, tu farmacia, tu hogar, es todo para ustedes. Entonces, simplemente no puedo imaginar cómo esto fue para ustedes, qué tan impactante fue y triste. es muy, pues, para nosotros fue triste. También nos causó, como te digo, mucha indignación, mucha rabia, porque entraron a dañar nuestro territorio. Como tú dices, es nuestra vida, porque ahí encontramos nuestro mercado, nuestra farmacia, todo. Por eso lo cuidamos. Es el legado que nos dejó nuestros abuelos, nuestros ancestros. Tenemos también que cuidarlo. Algo nuestro que vienen y lo dañan es doloroso y tenemos que defenderlo como ellos lo defendían. Esta lucha no ha venido solo desde ahora, esta lucha siempre ha venido
desde siempre, desde que llegaron los españoles a dañar nuestras vidas, a dañar nuestro territorio, y siempre desde ahí han venido dañando nuestro territorio, porque cada pedazo de tierra, cada árbol es nuestra vida, es todo para nosotros, ¿no? Porque tal vez para gente diferente, otra gente no piense como nosotros, y hay mucha gente que también está con nosotros, que también sienten lo que nosotros sentimos, y también agradezco mucho a esa gente que está con nosotros, que siente y que nos apoyan, que nos da esa fuerza de decir, no estamos solos, esta gente que también es de afuera, pero también nos apoyan, también sienten, también hacen ver al mundo lo que nosotros sentimos. Nosotros estamos aquí en la comunidad, sí, pero ustedes, gente como ustedes, están allá afuera haciendo ver al mundo lo que nosotros sentimos, lo que nosotros nos duele ver que cómo destruyen nuestro territorio, cómo quieren destruir, acabar con el mundo de los indígenas, con nuestra vida prácticamente, pero gracias a gente como ustedes, estamos luchando juntos para poder que nuestra vida no se acabe, no nos eliminemos, que esto no es solo para mí, no es solo para Cofane, no es solo para Sionas. Esta lucha de nuestros territorios es para todos, para todo el mundo, porque si no, ¿cómo estaríamos ahora? Y les agradezco mucho a todos ustedes quienes están apoyándonos, que no nos dejen solos, porque sin ustedes también no podemos decirle al mundo lo que nosotros sentimos, el por qué nosotros cuidamos nuestro territorio, el por qué cuidamos nuestra vida. Gracias por eso, y pues sí es muy triste ver que el mismo Estado nos quiera desaparecer del mapa, nos quiera eliminar. En vez de cuidarnos, nos quiere que nos eliminemos. Eso estamos y estaremos siempre en la lucha, siempre defendiendo, siempre diciendo al mundo a través de ustedes que nosotros vivimos, que nuestros territorios no están vacíos, que nuestros territorios no están en venta, no estamos regalando, nuestros territorios son nuestra vida y por ende la cuidamos. Entonces, tu comunidad es pequeña, pero es famosa en un nivel nacional, porque ganaron una victoria muy importante para anular más que 50 concesiones mineras en el territorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograron esto y cómo es la situación ahora con la minería? Nosotros, pues primeramente contarte un poquito cómo fue. Nosotros, bueno, esto forma parte del Parque Icayambe Coca. El parque está dentro de nuestro territorio. Siempre hay sus guardaparques, pero nunca hicieron nada. Nosotros empezamos por indignación ver que el Estado, supuesto parque y supuestos guardaparques que tenían, no hacían nada. Ahí fue donde la comunidad Chinangue decidimos formar un grupo de guardia para hacer recorridos, para ver que nadie ajeno a nuestro territorio entre a hacer actividades como la caza, la minería y la pesca. Y un día, como hoy, fuimos de recorrido y nos encontramos con esas grandes ya máquinas en el río, ya trabajando. Nosotros regresamos a la comunidad con esa noticia triste, desgarradora, ver todo esto. Regresamos y dijimos a la comunidad, esto está pasando, máquinas grandes están en la cabecera del río, de nuestro río Aguarico, están dañando nuestro río. ¿Qué hacemos? La comunidad en una asamblea decidimos con ONGs
dar parte ya al Estado, denunciar que están dañando nuestro territorio. Gracias a la ONG Alianza Seibo, quien nos ayudó, hemos venido denunciando, trabajando, demostrando al mundo que, alertando, porque mandamos alertas tempranas a todas las instituciones, avisando que hay grandes mineras ahí sin nuestro permiso. Y aún así no vinieron. Fue donde que nosotros como comunidad nos unimos más, con más fuerza, y peleamos y nos fuimos a denunciar ya a la fiscalía, donde la primera victoria que tuvimos fue en Lumbaqui, en Gonzalo Pizarro. Ahí ganamos esa victoria. También apelaron el MAE, que no hay contaminación. Fuimos a la provincia de Sucumbíos. Ahí fue donde esta victoria se ganó. Pudimos eliminar a las 50 concesiones que estaban dentro de nuestro río, dentro de nuestro territorio. Fue una victoria histórica y para nosotros nos sentimos muy felices de haber podido eliminar tantas concesiones que iba a acabar con nuestra vida. Es un día histórico y para nosotros siempre está en nuestros corazones que logramos detener a esas grandes mineras, que logramos que no dañen a nuestro territorio, el legado de nuestros hijos. Ese legado lo vamos a cuidar hasta el último día de nuestras vidas, y ese legado lo vamos a dejar a nuestros hijos para que sigan luchando como luchamos nosotros, que no dañen nuestro territorio, que no dañen nuestra vida, porque este territorio es nuestra vida y lo encontramos todo. Vamos a seguir defendiendo, y lo estamos haciendo, porque ahora siguen pequeños mineros, siguen entrando a nuestra comunidad, a nuestro territorio, a dañar, cazadores, pescadores también entran, sí, nuestro territorio, pero ahí estamos la guardia, ahí estamos el grupo recorriendo y cuidando nuestro territorio, cuidando de nuestra vida. Por eso estamos la guardia siempre recorriendo, siempre avisando que nuestro territorio lo tenemos que cuidar, que por eso necesitamos que cuidarlo para nuestros hijos, que no necesitamos que entren otros ajenos a nuestro territorio a llevarse pedazos de nuestra vida, ¿no? De dañar nuestro territorio, de dañar nuestras medicinas. Hay lugares específicos que tenemos nuestras medicinas y a veces entran y dañan esos lugares, dañan nuestra medicina, nuestra farmacia. Y tú eres la única mujer en el equipo de monitoreo territorial en tu comunidad, ¿no? Y cuéntame más sobre este trabajo. Sí, yo formo parte de la guardia. Soy la única mujer, era la única mujer, porque ya entró otra mujer más, una joven, que me tengo orgullo de que sí estoy haciendo algo, de que mi sacrificio, mis lágrimas, mi alegría no son en vano, que este sueño de ver a mujeres más conmigo al lado, que ya estoy logrando. Como te digo, ser guardia no es fácil, no fue fácil, porque fui la única mujer primera que alce la mano. Yo también quiero ser guardia, quiero pertenecer a la guardia. Toditos quedaron como así. ¿Cómo quieres pertenecer a la guardia si eres mujer? Las mujeres tienen que estar en la casa. Yo le dije, no, yo quiero ser guardia, yo también puedo. Y pues fuimos de recorrido juntos con los compañeros. Recibí muchas críticas también de parte de las mujeres, de parte de que no es bueno andar con los hombres, es malo. Muy críticas, muy
tristes para mí porque sí dolieron mucho, sí me dolieron, pero también me dieron fuerza para que digan que no por pertenecer a un grupo de la guardia, a un grupo de varones, uno como mujer estamos haciendo mal. No, estamos demostrando que nosotros también tenemos capacidad, tenemos fuerza de luchar contra estas grandes empresas. No ver que estoy con hombres, no, solo es la fuerza de demostrar a la gente, demostrar a las mujeres más que todo, que nuestra voz sí se escucha, que nuestra voz sí podemos gritar, sí podemos defender a nuestro territorio, defender el legado de nuestros hijos, decir que las mujeres también somos libres de decisión, decir que nosotros como mujeres estamos dispuestas a dar la vida también por nuestro territorio. No somos inútiles, tal vez, que como nos puedan ver, no somos. Ya quiero dejar de ser que nosotros como mujeres en nuestras comunidades somos pisoteadas de nuestros mismos hombres, de nuestra misma gente, que el machismo nos pisotee, que el machismo nos tenga, que nuestra voz esté callada, que nuestra voz no sea iguales que ellos. Tienen miedo tal vez de decir que tal vez ella me pueda ganar, de decir que podemos hacer más que ellos. Tal vez tienen ese miedo, por eso es que no quieren vernos salir adelante. Pero ese sueño que yo tengo y ese anhelo es decirle, siempre les digo a las mujeres que nosotros podemos, que nosotros tenemos que sentirnos libres de decidir, libres de caminar, libres de luchar por nuestro territorio, porque nuestro territorio es nuestra vida y es el legado para nuestros hijos. Que yo como mujer sea un ejemplo, tal vez ya no para muchas mujeres, pero para las niñas sí. Para las niñas tengo el futuro de verme crecer. Tengo un orgullo y una alegría grande que hay muchas niñas que quieren ser guardias. Quiero ser guardia. Mis hijas, mami, yo quiero ser guardia como tú. Otras vecinitas, quiero ser guardia, Alexandra, como tú, para defender el territorio, así como tú, dice. Ir juntos. Eso me llena de mucha alegría, de mucha fortaleza, para seguir adelante, para seguir luchando por nuestro territorio, por nuestras mujeres, por mis mujeres, de decir que nosotros sí podemos salir adelante. Podemos gritarle al mundo que mujeres contra el mundo y contra las mineras, que nosotros como mujeres vamos a derrotar a esas grandes mineras. Vamos a decir no a la minería, sí a la vida, pero ya no va a ser Alexandra solita, va a ser con todas las mujeres de la comunidad. Vamos a ir juntas con esa fuerza, con esa alegría de poder defender nuestro territorio como mujeres, con esta gran lucha que tenemos contra las minerías. Vamos a estar juntas y unidas. Ese es mi sueño y lo voy a lograr. Gracias. Realmente eres una mujer increíble, Alexa. Para mí es un honor conocerte. Ay, gracias. Gracias a ti también. Y en este trabajo como guardia, el trabajo es como caminando por el territorio para ver si hay problemas o también como usan algún tipo de tecnología o cómo es. Estamos, pues nosotros como guardias, ahorita sí usamos tecnologías, usamos, por ejemplo, vamos de recorrido, vamos poniendo cámaras, trampas, vamos andando con dron, viendo en lugares donde nosotros no podemos llegar, utilizamos el dron, a ver si hay mal, utilizamos los GPS para coger puntos de donde hay peligro, donde fue
por ejemplo, donde encontramos una draga, donde encontramos mineros, eso trabajamos, caminamos, también estamos haciendo mapeo para adjudicación de nuestro territorio, para decirle al Estado que ese territorio no está vacío, ese territorio tiene vida y estamos nosotros. Estamos haciendo un mapa que ojalá ya estos 3 meses ya podamos cavarlo y presentar al MAE para la adjudicación de territorio. Pues nosotros como guardias, me gustaría que vengas y irnos de recorrido para que sientas cómo andamos a veces full lluvia, full mojados, sin comer. Salimos siempre caminando desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, descansamos, dormimos y vuelta así, cogiendo puntos, cogiendo sitios de medicina, sitios, caminos de cacería, saladeros. Eso estamos trabajando y también pues así vamos de recorrido a ver de pronto invasores a nuestra comunidad. También cogimos los puntos más importantes para nuestro mapa. Vamos en canoa de motor, mucho para arriba, porque caminando muy lejos. Son historias muy lindas y muy tristes que he pasado, porque a veces parece que no puedes salir ya, a veces tus piernas ya no dan más, estás muy cansada, pero al mismo tiempo es decir, uy, no, sí puedo porque estoy conociendo este territorio lleno de vida, este legado que ha dejado nuestros ancestros para mí. Eso me llena de fortaleza y pues, y sigo caminando por más que mis lágrimas caigan, pero con esa alegría y con esa fortaleza me ayuda mucho a seguir en la guardia y a seguir caminando y a seguir peleando con estas grandes mineras. Por mi parte, me encantaría venir y visitar un día y acompañar, sería increíble. Sí, estaría increíble cuando quieras, cuando puedas. Gracias. Entonces, creo que estoy pronunciando el nombre de la comunidad mal, ¿verdad? ¿Cómo lo pronuncias tú? Sinangue. Sinangue. Bueno, entonces la comunidad de Sinangue ya ha usado como batallas legales y monitoreo territorial para defender el territorio. ¿Cuáles otras estrategias de resistencia están usando en Sinangue? Nosotros, aparte de las estrategias legales, estamos también con las ONGs, que son nuestra estrategia también, del apoyo con sus equipos de decirle al mundo con videos de que nosotros estamos luchando por nuestra vida, que nosotros estamos peleando por nuestro territorio. Una de las estrategias más de nuestra parte es la unidad de la comunidad. Estar unidos hace esa fuerza esa es la estrategia más buena que podemos tener nosotros, porque si no estuviéramos unidos, nada de esto podríamos haber logrado. La unión de la comunidad y la fortaleza que nos dan nuestros ancianos de pelear, de no pelear así con guerra, sino que legalmente, de poder defender nuestro territorio, de que gracias a ustedes que están como aliados con nosotros, podemos también decirles que nosotros no estamos solos. Gracias a ustedes también, que hay gente que siente como nosotros, como te lo había dicho. Cómo me gustaría que gente más se unieran de afuera, que también sintieran como nosotros, como ustedes lo sienten, esas ganas de unirse de unirse a esta lucha contra las grandes mineras, contra las grandes petroleras, de que hubiera gente que pensara y dijera que
que sí a la vida y no a la minería, porque la minería es muerte. Tal vez sí da plata, pero da muerte al final. Acaba nuestros ríos, acaba nuestros árboles, acaba nuestra medicina, acaba nuestro mercado, acaba todo para la gente como nosotros, la gente COFAN. La gente COFAN se eliminaría, pero hay mucho por qué luchar, porque tenemos que dejar un legado para nuestros hijos. Y la unión hace la fuerza. Y siempre vamos a estar unidos como cofanes, unidos como hermanos para enfrentarnos al mundo, enfrentarnos al Estado, porque él es el que nos quiere determinar. Eso. Y dime algo sobre tu trabajo como presidente de la Federación de Mujeres. Ay, mi trabajo, pues, es algo nuevo. Estoy empezando a trabajar. Soy presidenta, tengo mucho miedo, pero también ese sueño que te digo de ver a mis mujeres realizadas, de ver que ellas tengan su decisión propia. Por eso estamos con el tema de proyecto de turismo. Pues nosotros como mujeres estamos emprendiendo y queremos emprender con el turismo para así fortalecernos como mujeres, estar unidas, tener nuestro ingreso, no solo esperar de nuestros esposos, sino que nosotras mismas también podemos salir adelante, y ese es nuestro sueño, y ese es mi sueño, de poder sacar adelante a todas mis mujeres, ¿no? de la organización. Necesito este proyecto para sacar adelante a estas mujeres, sacar adelante muchas emprendedoras que se sientan útiles como mujeres, que nos sintamos realizadas como mujeres, teniendo nuestro trabajo, teniendo dónde darles algo a nuestros hijos, no solo esperar de los varones que se creen muy machos. Nosotros también podemos. Por eso es mi sueño trabajar con turismo, para que todas las mujeres, toda mi organización salga adelante, salga a luchar. Si hay que luchar, si hay que salir, si hay que caminar, si hay que llorar, lloramos, pero juntas salir adelante, juntas estar, sentirnos libres de decidir, libres de gritar, libres de caminar, pero ya no ser pisoteadas, no ser maltratadas. Hay mucho maltrato, hay mucho machismo aquí, es muy triste. Y yo a veces me siento contenta porque tengo el apoyo de mi esposo. El apoyo es muy lindo, que siempre me está diciendo, salga adelante, cuando me ha visto llorar, cuando me ha visto decir, ya no puedo, él me ha dado la mano y decir, no, tú puedes. ¿Y tus sueños? No los dejes botados, tus sueños de tener muchas mujeres libres, de sentirse libres. Sal adelante, venga, párate y sigue con la frente en alto. Esa fortaleza también me ha dado muchas ganas de seguir como presidenta de mujeres. No ha sido fácil, pero tengo el apoyo de mi esposo, tengo el apoyo de mis hijas, tengo el apoyo también a veces no mucho de mi familia, porque al verme llorar no les gusta, me dicen sálgase, pero como dice, mi sueño es de ver a mis mujeres crecer, de ver liderar a cada una. Como te digo, en la guardia entró una jovencita. Ese es mi orgullo, de decir que mi trabajo y mis lágrimas no son en vano. Estoy haciendo algo. Estoy dejando un legado ya. Y así con las mujeres estoy trabajando para salir adelante, para que mis mujeres no se sientan solas, porque una mujer no está sola. Estamos todas juntas, todas lucharemos por nuestra organización, por estar unidas y juntas. Ese es mi sueño,
y tengo que, lo último que haga, tengo que hacer lo que mis mujeres se sientan libres. Ya no estén maltratadas de sus esposos, sino que estén con la frente en alto y poderse defender cada una. ¿Y la federación es la federación para tu comunidad o cómo es? Y también, ¿cómo se llama la federación? Creo que me dijiste antes un nombre, ¿no? O tal vez entendí mal. Sí, no sé, bueno, es una organización de mujeres chameco que forma parte de la comunidad. Sacamos un grupo de mujeres que formamos la asociación Aicofan Chameco, que significa gallo de peña. Le pusimos el nombre chameco, en Cofán en castellano es gallo de peña, que significa, es un gallo que es muy hermoso, que pasa en las peñas, que nadie puede igualar su belleza. Y nosotros, viendo ese significado, también decidimos poner chameco, que nosotros también somos muy lindas y que no estamos en cualquier lugar, estamos en un lugar especial, en un lugar donde nadie puede destruir, porque los gallos de peña están en la peña. Es un lugar muy lindo y muy lejos. Por eso lo pusimos gallo de peña, chameco. Estas aves conozco, ellos hacen un baile muy famoso, ¿verdad? Estos. Sí, Sí, los sí, hacen los un conozco. baile muy bonito. Perfecto. Sí. ¿Y cuáles son los desafíos de ser una mujer dirigente indígena en un país que puede ser considerado muy machista? Pues es como una mujer indígena, mi desafío es, pues, como te comentaba, sacar adelante a mujeres porque hay mucho machismo donde como mujer indígena nos discriminan, no, no nos ven así, o sea, como gente cucama. Siempre nos discriminan, siempre dicen que nosotros, ¿para qué esa India? Pero mi desafío es romper esa cadena, decir que como mujeres indígenas, más que todo como mujeres indígenas, ya no estamos calladas, ya no estamos solas, sino que podemos salir y ser más que ellos tal vez, porque nadie nos va a venir a discriminar ahora. Si viene un ministro, no porque sea ministro, somos iguales. Él es ministro en su estado. Yo también soy una presidenta aquí, así que tenemos el mismo nivel. Nadie viene a discriminarme, nadie va a venir a discriminar a las mujeres indígenas. Es muy triste ver que mucha gente discrimina a las mujeres indígenas, nos pisotean, pero ahora estamos nosotros como mujeres chamecas para desafiar al mundo y decir que nosotros sí podemos, sí hacemos, sí podemos pensar, sí pensamos más que ellos, sino que no lo decimos por miedo al maltrato, por miedo a que nos vengan y nos destruyan nuestro sueño. Pero no hay miedo ahora. Ahora vamos a decir lo que pensamos y vamos a luchar por nuestro territorio. Eso es nuestro desafío y vamos a lograrlo. ¿Y hay alguna historia ancestral que sea la más icónica para los Cofán? Hay muchas historias aquí muy bonitas, pero la más es la de la boa, que a través de la ayahuasca, nuestros ancestros miran las boas. Fue una chica Cofán, sola, soltera, que siempre se iba a lavar al río, su ropa o los platos a hacer la chicha.
y fue un día donde la boa salió del río y la chica la miró y se desmayó. Y cuando a lo que ella cobra el conocimiento, miró a un chico muy lindo, un cofán hermoso, bien vestidos, con sus plumas, bien hermoso, bien pintado, y donde fue que se enamoró, la conquistó. Y tú sabes, siempre hay mucha gente mala que dice, ay, ella con quién estará. Ella quedó embarazada, una chica cofán, y todos decían, ay, ¿con quién estará esa mujer? Con mi marido ha de estar, sígale usted como papá. Los padres le siguieron cuando ella fue a la chacra a sacar yucas para la chicha, fueron y le estaban espiando a ver quién venía. Y cuando sonaba muy fuerte el río Guarico, y ellos bien asustados, llegaron y cuando vieron ellos una boa inmensa, gigante, vino y le cubrió todo a ella. Y los papás del miedo se fueron corriendo a la casa. Ella llegó tarde ya a la casa y la boa ya los había visto y les había dicho, mira, dice que tus papás ya me miraron cómo soy yo, tu novio. Y ahora ella fue a la casa y los padres con miedo ahí calladitos y le dijeron, ya supieron quién es mi novio, ya supieron que no es el marido de mi vecina, es él mi novio. Y los padres pues no dijeron más nada. Ella tuvo a su hijo y el hijo nació con unas, ¿cómo se dice? Sanguijuelas aquí en los oídos, porque era de la boa y siempre se le burlaban que es muy fea, que es muy niño que tiene esos bichos en el oído. Bueno, muchos se burlaban de él. Y un día el papá, viendo que muchos se burlaban, eh, decidió llevárselo. Ya el niño muy grandecito le dijo, mi hijo, usted va a hacer alrededor de toda la casita unos huequitos pequeñitos con un palito. Ya. Y el hijo obedeció, hizo. Y dice, hagan fiesta toda la familia. Ellos hicieron fiesta, tomaron chicha. Y eso de las 3 de la mañana, ya el abuelo ha hecho un hueco debajo de la tierra y toda la casita se hundió en el agua. Y hasta ahí el cuento. Y hasta ahora hay una laguna donde fue el cuento, ¿no? Y siempre se mira eso y se recuerda la historia que nos contaban nuestros abuelos. ¿Y cuál es el aprendizaje de esta historia? De que pues que nosotros es muy compleja la vida, o sea, hay mucho machismo, muy habladurías, que si nosotros quisiéramos a través del yagé, también nos convertiríamos en boa y pudiéramos irnos, ¿no? También a disfrutar ese mundo mágico que nos prepara y poder disfrutar, ¿no? Pero nosotros siempre lo tenemos como historia, como aquí en nuestros corazones, siempre vemos el lugar, siempre aprendemos que debemos de estar unidos, no debemos de criticarnos entre nosotros, de hablarnos, de ver nuestros defectos, tenemos que estar juntos, no desunidos. Ese es lo más grande que tenemos aquí la gente, de estar unidos, no de estar separados y de estar ahí hablándonos mucho, aunque ha sido difícil, pero sí se ha podido estar juntos, unidos. Y antes estuvimos hablando sobre o me mencionaste, unos cofanes que son espíritus invisibles en la selva. Sí, me encantaría saber más de esto. Sí, hay cofanes. Bueno, mis abuelitos me han contado que aquí en Sinangüe fue un pueblo mágico, un pueblo
que no había solo 300 personas, sino que había miles de cofanes. En la llegada de no sé qué año llegaron estos españoles, donde trajeron las enfermedades. Ahí fue donde que nuestros abuelitos murieron, mucha gente murió, mucha gente de Cofán murió, y parte de la gente que sobrevivió, ellos decidieron ser invisibles. ¿Cómo se hicieron invisibles? Se habían echado achote todo el cuerpo y se han hecho invisibles, tomando la ayahuasca y así. Y esos espíritus aún siguen aquí en nuestro territorio, están vivos. ¿Por qué? Porque a veces cuando tomamos la ayahuasca o el yagé que decimos nosotros, los miramos muchas mujeres, niños, hombres bien vestidos como Cofán, bien pintados, como estoy yo, más hermosos, diciéndonos que luchen por nuestros territorios, porque ellos todavía quieren vivir, que no dejemos que esto se acabe, que esta vida se acabe como cofanes, sino que sigamos luchando, que no desmayemos, y esa fortaleza hace que cuidemos de ellos, porque no es una historia nomás, es algo real que muchos de aquí han experimentado, han visto a gente cofán invisible, las han visto. Por eso digo, esto no es una historia, que solo es historias, es real, existe, y por eso también, por ellos también nosotros estamos luchando, porque son espíritus que nos están acompañando y guiándonos en esta lucha, y que no los podemos ver muchos. Hay otros que sí tienen esa mágica, algo mágico, que los pueden ver así, sin la toma de yagé, sino que los ven así cara a cara. Y ha habido mucha experiencias de aquí, de la gente que han palpado con sus propias manos o con sus propias vistas, ver que sí existen nuestros cofanes invisibles, que esa alegría y esa fortaleza que ellos nos transmiten, también podamos transmitir y defender esa alegría que ellos, o esa tristeza que ellos sienten de haber venido mucha gente de Cucama a destruirlos. Y por eso también nosotros nos duele ver que mucha gente ha muerto y se han desaparecido por culpa de los de afuera, ¿no? Que vienen con enfermedades a destruir, y nosotros no queremos desaparecer, queremos luchar por nuestros hijos. Esa gente se está yendo más lejos de territorio, más adentro, porque vienen esas empresas a hacer bulla, a asustar, y nuestros cofanes invisibles se van más lejos, están en el sitio El Quecuno, donde es un río lleno de pescado, donde tú vas y te emocionas al sentir que tú estás al lado de ellos, estás en el río de ellos, porque hay muchos, cientos de pescados pero es muy, muy lejos. Eso es la tristeza grande que uno se tiene, que sí, o sea, es alegría y tristeza, porque aún están con nosotros, y tristeza y rabia, porque gracias a las grandes mineras o a los mineros se están yendo, y no queremos que desaparezcan, queremos que ellos sigan más cerca que nunca con nosotros, porque esta lucha va para largo, y queremos que ellos también se unan, que no desaparezcan, que no huyan, porque están aquí con nosotros, que nos unamos más bien. A través del yagé nos dicen muchas cosas, nos transmiten alegría, nos transmiten fortaleza. Es muy lindo esas experiencias
por lo menos verlos a través de la ayahuasca. Me dio piel de gallina esta historia, es muy poderosa, qué increíble. Y los Cofán tienen una relación especial con un tipo de árbol. Hay un tipo de árbol que es especialmente como sagrado para ustedes. Sí, para nosotros el tipo de árbol es el ceibo, que es muy grande y que para nosotros nos representa porque tiene sus raíces muy fuertes, sus bases muy fuertes, que nosotros los vemos también así como que es la comunidad, que nosotros estamos con unas buenas bases de luchar. También es sagrado porque hay historias también de cuentos que ahí viven espíritus sagrados, espíritus que nos cuidan, que son la casa, Ceibo es la casa de los espíritus, por eso no podemos tocarla, no podemos cortar. Los evangélicos, ellos dicen que hay diablos, porque hay espíritus, ellos viven, ahí justamente hay cuentos donde que en esos árboles vivían unos grandes hombres desnudos allá en las ramas arriba. Y cuando ellos sentían que alguna persona venía, ellos bajaban, pero convertidos en hormigas, a comerse a los pucamas o a los mestizos que llegaban. Y los comían así con hormigas. Pues también los cofanes también fueron parte de esa historia, donde también se salvaron de haber de haberse sido comidos de ellos, ¿no? Y por eso siempre ese árbol es respetado y sagrado para los cofanes. Y la nacionalidad Cofán es conocida por sus poderosos chamanes, ¿verdad? Y el conocimiento de las plantas medicinales, especialmente yagé. Y cómo los aprendizajes del yagé han informado la resistencia de los Cofán. Nosotros, claro, estamos con nuestros abuelos, con nuestros chamanes, quien nos están enseñando a tomar el yagé, a los jóvenes, cómo cuando vamos a salir a un pueblo o cuando vamos a salir a luchar por estas mineras, siempre tomamos nuestro yagé, donde nos dicen, vemos mediante visiones que cómo debemos luchar, cómo debemos enfrentarnos, o cómo debo yo decir a la gente o actuar. O si yo hago mal a alguien, Yahé me castiga, nos educa el Yahé. Nosotros tomamos este Yahé y es muy bonito porque aprendemos a ser buenas personas, aprendemos también cómo debemos luchar. El Yahé más que todo nos dice por qué debemos de luchar, porque es algo bonito ver que Él nos diga, tienes que cuidarlo porque ahí estoy yo, tienes que cuidarlo porque está la medicina, tienes que cuidar porque es vida. Es muy, muy lindo y muy fortalecedor el yagé, porque el yagé te mantiene con esa fuerza de luchar, quien te enseña a cómo debes prepararte para luchar en esta época que estamos pasando muy duro de todo esto, ¿no? De las grandes mineras, del COVID. Él es quien nos enseña y nos ayuda a seguir adelante mediante sus enseñanzas, cómo nos dice, que actuemos frente a esto de las grandes mineras. No nos dice mediante nuestras boas. Yo tomé y vi que el río Aguarico
no está vacío, no solo hay peces, como dicen. En el río Guarico hay boas, y esas boas son hombres y mujeres cofanes. Quien es tan así como yo, con ropa, con vestimenta, con cara, ¿cómo podría yo no defender al río? Si ahí hay vida, aparte de nuestra alimentación, hay vida mía como yo, y tenemos que defenderla. Por eso es que a través del Yajé podemos ver muchas cosas y nosotros defender, porque palpamos y vemos que nuestro río y nuestra selva y todo nuestro territorio no está vacío, tiene vida, y esa vida somos todos nosotros. Por mi parte, lo que me enseñó ayahuasca es que yo como sabía en mi mente que como todos los seres vivos somos conectados, pero no lo sentí. Pero después de tomar ayahuasca lo sentí, ahora lo siento como en certeza en mi corazón, así. Y esto cambió como vivo totalmente. Entonces empecé a hacer composte, por ejemplo. Antes, como yo estaba botando mis desechos orgánicos con la basura, ¿no? En un fondo de plástico. Y después de hacer ayahuasca, yo pude sentir estos desechos orgánicos tratando de regresar a la tierra y no pueden, porque hay un cosa de plástico. Entonces empecé a hacer composte, esto fue hace años, y luego esto cambió totalmente como vivo, paso a paso. Así me enseñó la ayahuasca, increíble fue. Sí, es muy bonito tomar ayahuasca. Sí. Te enseña todas las veces diferentes maneras. Y los cofán, ¿prefieres que digo los cofán o los cofanis? ¿Qué prefieras? ¿Qué es mejor? Los cofanes. Los cofanes, ya. Entonces, los cofanes están tratando al COVID con plantas medicinales. Sí, fui yo una sobreviviente del COVID, casi muero. Parecía que no iba a salir ya de esa enfermedad, es muy feo, no puedes respirar, te sientes full débil, no puedes oler ni sabor, no tienes sabor. Ahí fue donde tomé nuestra medicina, nuestra farmacia, medicina como el chuchuazo, como hay otras más medicinas en nuestro idioma, cosecho, otras cosas más. Tomé donde me fortaleció, donde me hizo que eso que estaba sintiendo que ya no iba a vivir, que ya me estaba muriendo, hizo que me fortalezca, que me sienta más con ánimos, y tomé mucho y me recuperé y aquí estoy. Nosotros usamos 100% nuestra medicina de nuestra farmacia contra el COVID, porque es la única que nos ha dado nuestra vida, y nosotros también decimos que aquí es nuestro mercado y nuestra farmacia, y es verdad, lo combatimos a COVID-19 gracias a nuestras medicinas. Por eso también contarte que nosotros como mujeres chamecos queremos hacer un lugar de todas las medicinas para ya no salir muy lejos a ver, a buscar, sino tener en un lugar específico nuestras medicinas. Tener donde ir rapidito a coger y darles a nuestros compañeros quienes están enfermos de cualquier cosa, tener nuestra medicina ya en un lugar. Eso es. Nosotros no necesitamos mucho de medicina de afuera. Casi estamos combatiendo el COVID con nuestra medicina de aquí. Y la medicina para COVID fue una receta que hicieron o inventaron especialmente para el COVID, o es una medicina como más general. Es una medicina que
que inventamos, diríamos, porque ahí para la gripe, para la tos de cuando te coge de noche, cuando toses mucho solo en la noche, hay medicina para el dolor de cabeza, hay medicina como el ajo de monte para la fiebre, también hay medicina para el dolor de cabeza. Todas esas medicinas las mezclamos y las tomamos porque tomábamos una, tomábamos otra y después dijimos, no, mezclémoslas para ver cómo, qué tal nos funciona. Y las mezclamos y resultó bueno porque sí, un poco tocaba tomar poquito, pero sí nos resultó bien. Es muy, Increíble. muy buena. La pinta que tienes en tu cara tiene una significancia. ¿Qué significa? Esta es la pintura de la boa, quien todas las mujeres sabían pintarse. Bueno, hay otro cuento de una mujer que tenía un árbol de pescado y ella se pintaba así para poder ir a traer pescado. Y estas pinturas son, las rayas son nuestros ríos y las lomas son nuestras lomas de nuestro territorio. Y lo rojo es la sangre que derramaron nuestros ancestros, que murieron muchos. Y eso nos da fortaleza para seguir de pie y luchando por nuestro territorio. Perfecto. Y la gente como internacional que leen esta entrevista y ven los videos, ¿cómo ellos pueden apoyar la lucha de los cofanes, la lucha para defender el territorio, la cultura, la lucha para seguir adelante con las mujeres? ¿Qué pueden hacer ellos? Ay, sí me pusiste compleja. Pues apoyándonos, así con tecnologías, así o sea, demostrando al mundo que nosotros estamos en un territorio no vacío, sino que este territorio tiene vida, que vengan acá a convivir con nosotros, pues para que vean lo que nosotros estamos haciendo, cómo vivimos, cómo estamos como cofanes, qué tomamos, qué hacemos, que nos apoyaran, pues, con hay mucho cómo apoyar, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros estamos como mujeres con el turismo. Ese turismo no es solo de turismo, nuestro objetivo, nuestra visión es cuidar nuestro territorio, decirle al mundo que este territorio, que no está vacío, que por qué lo cuidamos, por qué lo defendemos. No queremos que ya la gente venga solo a lavar oro, venga a hacer turismo, venga a convivir con la gente, con las mujeres, con la comunidad, nuestra forma de vivir, que ya no quieran destruir nuestro territorio, más bien que lo cuiden a través del turismo, ¿no? Que vengan y contarle nuestras historias, nuestros hermosos cuentos que tenemos, que disfruten de nuestras danzas. Hay mucho que pedir y también quisiera pedir que si hubiera como que en esta lucha se uniera más gente a apoyarnos con esa fuerza. eh, a veces no es solo el dinero, es más bien que todos nos juntemos y conversemos cómo defender los territorios, porque no es solo territorio Cofán, sino que somos muchos territorios que estamos peleando contra las grandes mineras, contra las grandes petroleras. Que esa unión no solo estemos entre pueblos, sino que esta unión vaya más allá, vaya al mundo, que todo el mundo
piense como nosotros y cuide este territorio, cuide nuestros territorios, porque es el pulmón del mundo. Que cuidemos, que veamos estrategias, cómo ayudar a los pueblos indígenas, cómo ayudarnos a todos nosotros, que vengan, no que a veces mirar de afuera es diferente que estar aquí con nosotros, que palpar lo que nosotros estamos sufriendo, lo que nosotros luchamos, o sea, que vengan a sentir ese dolor y esa alegría que al mismo tiempo estamos cuidando nuestro territorio. Eso sería. Y si alguien quiere como visitar y ver el proyecto de turismo, ¿ya pueden o no está listo? Y también cómo pueden organizar esto. Si alguien quiere venir a ver el proyecto, porque pueden venirlo, están las puertas abiertas. Nosotros somos un grupo de mujeres que estamos empezando este proyecto y queremos hacerlo realidad. Más es muy bonito que alguien venga y nos dé más ideas o nos apoye en este emprendimiento que estamos haciendo, que vean las cosas muy lindas que tenemos en nuestro territorio. Desde ya están invitados. Vengan, nuestras puertas están abiertas. Nosotros como Cofanes estamos dispuestos a recibirlos, a que conozcan, a que convivan con nosotros, a que vean, a llevarlos a lugares hermosos, a contarles, como te digo, cuentos. O sea, nuestro proyecto está todavía en sueños y yo sé que lo voy a cumplir. Ya tenemos nuestra casa artesanal, ya tenemos un comedor donde recibir nuestros turistas. Ya casi estamos por ahí. Bueno, te voy a dejar. Hoy día es mi cumpleaños. Es tu cumpleaños. En serio, gracias por hablar conmigo en tu cumpleaños. Feliz cumple. Ay, no, gracias a ti por interesarte en nuestra historia, en nuestra comunidad. Gracias, en serio.